Bienvenidos, esta es la historia del Paraguay contada por paraguayos. Haremos un breve recorrido en los próximos minutos a través de la historia de los presidentes de la República del Paraguay, desde Fulgencio Yegros hasta Horacio Cartes. El primer Congreso, 17 de junio de 1811. A un mes de la gesta de la independencia, se instituyó una Junta Superior Gubernativa, surgiendo de este modo el primer gobierno nacional del Paraguay, conformado por el presidente Fulgencio Yegros, los vocales Rodríguez de Francia, Pedro Juan Caballero, Francisco Bogarín y Fernando de la Mora. El coronel Fulgencio Yegros se constituyó en el primer presidente del Paraguay, ejerciendo el cargo al frente de la Junta desde el 17 de junio de 1811 hasta el 12 de octubre de 1813. La Junta Superior Gubernativa del Paraguay remitió a Buenos Aires una nota de trascendental importancia. La nota expresaba que el Paraguay en adelante se gobernaría a sí mismo. Esta carta fue uno de los documentos más importantes para el Paraguay. En respuesta, Belgrano y Echeverría llegan a Paraguay enviados por Buenos Aires e inician las negociaciones. Surge entonces el Tratado del 12 de octubre de 1811, el primer convenio internacional suscrito por el Paraguay. El mismo dispone la independencia del Paraguay respecto a Buenos Aires, establece una alianza indisoluble y la obligación de auxilio mutuo. En 1812, la Junta Superior Gubernativa remitió a Buenos Aires una nota en que exigía el envío de todas las causas civiles y criminales. Buenos Aires satisfizo ese pedido, ordenando la devolución de los documentos el 20 de abril de 1812. El 12 de octubre de 1813, el Segundo Congreso Nacional adoptó las siguientes resoluciones: la proclamación de la independencia nacional, el nombre de la República del Paraguay, la bandera y escudos nacionales, la ruptura de la alianza con Buenos Aires y la creación del gobierno consular, conformado por Francia y Yegros. El Congreso de 1814 se reunió en el convento de San Francisco, designando a Francia como dictador de la República. Un nuevo Congreso, reunido en la Catedral en 1816, lo proclamó a dictador perpetuo de la República. En relación a los límites con Argentina, Brasil y Bolivia, sin dudas, el doctor Francia defendió eficazmente la soberanía nacional y la integridad territorial. Observó siempre la más estricta neutralidad en los conflictos extranjeros, no inmiscuyéndose en ellos ni implicándose en pacto ni alianza. El gobierno de Francia se caracterizó por la hermética clausura con la que se aisló al Paraguay durante 26 años. No hubo contacto con el mundo exterior. Si bien Francia permitió el intercambio comercial por Itapúa y a veces por Borbón, habían exigencias muy estrictas. El doctor Francia fallece en el ejercicio del cargo el 20 de septiembre de 1840. Su muerte significó el fin de la época de aislamiento y absolutismo en el Paraguay. Su legado más importante fue haber mantenido y consolidado la independencia del Paraguay, su integridad territorial y su identidad como nación libre y soberana. Don Carlos Antonio López accede al poder en el año 1841, primeramente como cónsul junto a Mariano Roque Alonso y 3 años más tarde como primer presidente constitucional del Paraguay. El primer gran desafío fue consolidar la independencia nacional. Para este fin realizó acciones tales como el acta y la jura de la independencia nacional, la promulgación de la primera Constitución Nacional, la fundación del periódico El Paraguayo Independiente y la creación del himno nacional paraguayo. Con la comunicación de la independencia al mundo, varios gobiernos reconocieron casi de inmediato la independencia paraguaya. Sin embargo, el gobierno de Buenos Aires se mostraba renuente, ya que el gobernador Rosas aún consideraba al Paraguay como una provincia argentina, por lo que bloqueó la navegación de buques paraguayos hacia el puerto de Buenos Aires. Esto derivó en la declaración de guerra por parte del presidente López al gobierno de Rosas. Durante la batalla de Caseros, Rosas es derrocado, asume el poder el general Urquiza. Se firmó entonces el Tratado de Erquy-Varela, por el cual la Argentina reconocía la independencia del Paraguay, fijándose los siguientes límites. El Paraguay cedía a la Argentina el departamento de la Candelaria,
La Argentina reconocía el río Bermejo como límite en el Chaco. Además, reconocía que el río Paraguay pertenece en perfecta soberanía al Paraguay. Desgraciadamente, el Congreso argentino desconoció este tratado por la cuestión del Chaco, aun cuando era claro que Paraguay ejercía dominio sobre dicho territorio. En consecuencia, se firma el Tratado Guido Varela, posponiendo por 6 años la cuestión de los límites. Más tarde, el presidente López recibe la propuesta de alianza militar por parte de Urquiza para marchar juntos contra Buenos Aires y someterla definitivamente. Sin duda, esta era la oportunidad perfecta para neutralizar la amenaza que representaba Buenos Aires. Sin embargo, el presidente López prefirió enviar a su hijo, el general Francisco Solano López, como ministro mediador en misión de paz, la cual resultó exitosa. Así se logró la pacificación entre la Confederación Argentina y el gobierno de Buenos Aires con la firma del Pacto de San José de Flores, con lo cual se sentaron las bases para la unificación argentina, lo que irónicamente resultaría en perjuicios del Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza. Con respecto a los límites con el Brasil, el canciller paraguayo José Verges logró la firma de un acuerdo con la Cancillería brasileña en base al Tratado de San Ildefonso, que establecía a favor del Paraguay el territorio comprendido entre los ríos Blanco y Apa. Este acuerdo fue rechazado por el emperador brasileño Pedro II. El presidente López no cedería y logró en cambio la firma de un tratado, el tratado conocido como Verges-Paraños, en el que también se postergaba la cuestión de los límites con el Brasil. Resulta claro que en el año 1856 el presidente López ordenó diplomáticamente postergar la cuestión de los límites con Brasil y Argentina porque necesitaba preparar mejor la defensa nacional. Con respecto al Chaco Boreal, el presidente López ordenó en 1855 la fundación de la Villa Occidental, hoy Villa Ayes, y varios fuertes a fin de asegurar la posesión efectiva y el dominio sobre dicho territorio. El presidente Carlos Antonio López fallece en Asunción el 10 de septiembre de 1862. Deja un país organizado y próspero, pero con el fantasma de la guerra recorriendo las fronteras. La última exhortación a su hijo y sucesor, Francisco Solano López, fue la de seguir buscando la solución de los conflictos por el camino de la diplomacia en lugar de la espada. Francisco Solano López. A la muerte de su padre, en 1862, el Congreso de la Nación elige al general Francisco Solano López como presidente de la República del Paraguay. La protesta del Paraguay contra el Brasil. En el ultimátum del 30 de agosto de 1864, el canciller paraguayo don José Verges envió una nota a la Cancillería brasileña manifestando categóricamente que el Paraguay no consentiría la ocupación del Uruguay. Además, cualquier ocupación del territorio oriental sería considerada por el Paraguay atentatorio al equilibrio de los estados de La Plata. No obstante, el Imperio del Brasil comenzó su invasión militar en el Uruguay, ayudando a la revolución de Venancio Flores. Soplaban vientos de guerra en el Río de la Plata. En respuesta, el general López ordenó la captura del buque brasilero Marqués de Olinda, que había zarpado recientemente del puerto de Asunción. La captura se produjo el 12 de diciembre de 1864. Este fue el primer acto de guerra que marcó el inicio de las hostilidades entre Paraguay y Brasil. El general López pidió permiso al presidente argentino para pasar sus tropas por el territorio de Misiones. Mitre respondió con negativas. En marzo de 1865, el Congreso paraguayo declaró la guerra a la Argentina. La Armada paraguaya ocupó la ciudad de Corrientes. El 1 de mayo de 1865, los representantes de Brasil, la Argentina y el Uruguay firmaron el Tratado Secreto de la Triple Alianza en Buenos Aires. El 12 de septiembre de 1866 tuvo lugar la entrevista de Yataití Corá entre el mariscal López y el general Mitres. López ofreció a Mitres la condición de paz y este se comprometió a presentar la propuesta ante los aliados. Aunque Mitres, Caxias y Flores consideraron la propuesta de armisticio, al emperador de Brasil, Pedro II, no aprobó el ofrecimiento, puesto que su objetivo era la derrota total de López y su ejército. Así la guerra continuaría hasta el final. En enero de 1869, los aliados entraron a Asunción. El ejército brasileño procedió al saqueo de bienes públicos y privados de la ciudad. La ocupación de Paraños por el Brasil y José Roque Pérez por la Argentina convocaron a un pequeño grupo de ciudadanos que se reunieron en asamblea en julio de 1869 para establecer un gobierno provisional.
en la cual quedó constituido la figura del triunvirato, compuesto por Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga y José Díaz de Bedoya, a las órdenes de los aliados. El ejército brasileño prosiguió la persecución de López, cometiendo crímenes de guerra en la matanza de Piribebuy y en los campos de Acostañú, donde niños y ancianos fueron ejecutados por las espadas e incendios en los campos. El 1 de marzo de 1870, el mariscal López fue mortalmente herido en batalla, luego de haber rechazado rendirse en las cercanías del arroyo Aquidabán. La guerra estaba oficialmente concluida. Consecuencias que fueron incontables. En primer lugar, el desastre demográfico. El Paraguay perdía alrededor del 80% de su población. Extensos territorios fueron cedidos a favor de la Argentina al sur del Paraná y al oeste de Pilcomayo. También a favor del Brasil, al norte del río Apa y al este en la sierra de la Mambay. El laudo Hayes hizo posible conservar el dominio del Paraguay sobre el Chaco. Los años siguientes a la guerra se caracterizaron por la ocupación aliada que sometía al Paraguay. Ejercieron la presidencia Facundo Machaín, Cirilo Rivarola, Salvador Jovellanos. En noviembre de 1870, los aliados impusieron al Paraguay una nueva constitución de corte liberal. En primer lugar, la valentía y la lealtad del pueblo paraguayo al llamado de su patria, defendiendo heroicamente hasta con su propia vida, y el privilegio de que los paraguayos, además de disfrutar de nuestra patria, junto con su identidad cultural, tradición e historia, en un suelo que fue bautizado con la sangre de nuestros antepasados, quienes debemos admirarlo con gratitud eterna. Presidentes del Paraguay de 1874 hasta 1902. Juan Bautista Gil. De entre sus obras de gobierno podemos notar en el campo diplomático cuál fue la firma del Tratado de Paz, Límites, Navegación y Comercio con la Argentina, firmado el 3 de febrero de 1878, por la cual el Paraguay perdía los territorios de Misiones al sur del Paraná y los territorios situados entre los ríos Pilcomayo, Bermejo y no obstante logró preservar el Chaco paraguayo. Higinio Uriarte asume la presidencia el 12 de abril. Durante su gobierno se firmó el Tratado de Cutquijarro, donde se buscó solucionar el conflicto de límites con el Paraguay y Bolivia por la región del Chaco. Finalmente, este tratado no fue aprobado por el Congreso paraguayo. Don Cándido Pastor Vareiro Caballero fue diplomático de la era lopista. Durante su gobierno, el Paraguay tomó el territorio del Chaco, otorgado por el laudo arbitral, el cual Argentina entregó Villa Occidental el 14 de mayo de 1879, siendo esta rebautizada como Villa Hayes en honor al presidente Rutherford B. Hayes, general Bernardino Caballero Melgarejo. Su gobierno fue bastante fructífero, favoreciéndose así la pacificación económica, social y educativa. En el plano diplomático, firmó el Tratado de Cutjubli de paz y amistad con el Uruguay. El 20 de abril de 1883, la República Oriental del Uruguay condonó la deuda de guerra de nuestro país. Posteriormente, el presidente del Uruguay, el general Máximo Santos, decretó la devolución de los trofeos de guerra conquistados por el ejército uruguayo. General Patricio Escobar Cáceres. En el campo diplomático, el 16 de febrero de 1887, se firmó el segundo tratado de demarcación de límites con Bolivia a Cebal Tamayo, pero este tratado, igual que el anterior, no fue ratificado por el Congreso paraguayo. Don Marcos Antonio Morínigo Fleitas. Durante su gobierno se firmó el Tratado Benítez Ichazo con Bolivia. Este tratado dividía el Chaco con una diagonal que partía a 3 leguas al norte del Puerto Olimpo, en la ribera del río Paraguay, que se encontraba el río Pilcomayo y las latitudes 61 grados 28 minutos al oeste de Greenwich. El presidente paraguayo, consciente de que la opinión pública seguía contraria a negociar a costa del territorio paraguayo, decidió juzgar convenientemente no presentar el proyecto para ser aprobado en el Congreso Nacional. Don Juan Gualberto González Navero. Durante su gobierno se adoptó el Código de Comercio argentino, además tuvo fructíferas obras en cuanto a educación y obras sociales.
general Juan Bautista Urquiza Isasi. Otorgó una marcada importancia a la educación. Además, estudió profundamente los derechos del Paraguay sobre el Chaco, cuya soberanía se disputaba con Bolivia. Don Andrés Héctor Carvalho Acosta. Durante su gobierno se realizó el censo de alumnos de escuelas primarias, estableció el descanso dominical y la institución de los días feriados oficiales, entre otras obras de gobierno. Entre los años 1902 y 1910 ejercieron la presidencia del Paraguay Juan Antonio Ezcurra, Juan Bautista Gaona, Cecilio Báez, Benigno Ferreira, Emiliano González Navero. Manuel Gondra, en su primer mandato, fue depuesto en un golpe de Estado. Desde los años 1911 a 1912 ejercieron la República del Paraguay Albino Jara, Liberato Marcial Rojas. Eduardo Scher fue el primer presidente constitucional y civil que logró terminar su mandato en el Paraguay. Se continuaron grandes esfuerzos para lograr un acuerdo en la cuestión del Chaco, de la que se habían logrado grandes avances con el Tratado Soler-Pinilla de 1907. Entre los años 1916 y 1920 ejercieron la presidencia Manuel Franco y José Pedro Montero. Manuel Gondra, en su segundo mandato, el 15 de agosto de 1920, asumió por segunda vez la presidencia y fue responsable de establecer los primeros contactos para atraer al Paraguay a los colonos menonitas. Manuel Gondra fue uno de los principales defensores de la diversidad e igualdad, derechos humanos y apertura del Paraguay a pueblos extranjeros, militando activamente en contra de la discriminación de todo tipo. Félix Paiva, vicepresidente de Gondra, asumió la presidencia tras su renuncia. Eusebio Ayala, primer mandato, presidente provisional nombrado por el Congreso. En su segundo mandato tendría un activo protagonismo en la victoria del Chaco. Eligio Ayala, en su primer mandato, fue presidente provisional nombrado por el Congreso. Luis Alberto Riar, presidente provisional nombrado por el Congreso, terminó el periodo presidencial de 1920 a 1924. En su actuación como canciller, firmó en 1935 el protocolo de paz Riar-Elio, por el cual finalizaron las disputas de límites con Bolivia. El 21 de julio de 1938 suscribió con la delegación paraguaya el Tratado de Paz, Amistad y Límites en el mismo país. Eligio Ayala, segundo mandato, preparó la defensa en el inminente conflicto con Bolivia por el Chaco Boreal. Apostó a la colonización, proceso iniciado en el gobierno de Manuel Gondra con la promulgación de la Ley 514/21, conocida como la Ley del Menonita. José Patricio Guyari fue electo presidente de la República por el periodo constitucional 1928-1932. El 23 de octubre de 1931, tras los luctuosos sucesos que terminaron con la vida de varios jóvenes, solicitó su propio juicio político para deslindar responsabilidades. El 27 de enero de 1932 reasumió la jefatura del Poder Ejecutivo al demostrarse su inocencia. El 15 de junio de 1932, los bolivianos se apoderaron de Pitiantuta. Guyari ordenó la retoma de dicho fortín. Emiliano González Navero ejerció el cargo en 3 ocasiones. A raíz del golpe del 2 de julio de 1908, un comité revolucionario disolvió el Congreso y designó presidente a González Navero. Se crearon intendencias municipales en varias ciudades, se autorizó la explotación de un ferrocarril en Concepción, se inauguraron nuevas líneas telegráficas. El doctor Eusebio Ayala ejerció su segundo mandato cuando estalló la Guerra del Chaco con Bolivia. Pese a la guerra se realizaron algunas obras y entre ellas la oficialización de la versión restaurada del himno nacional. Rafael de la Cruz Franco Ojeda ejerció la presidencia provisional del Paraguay de 1936 a 1937. Fue derrocado por un golpe militar. Se crearon los Ministerios de Agricultura y Salud Pública, además del Banco de la República, y se dictó una ley de reforma agraria. Fueron repatriados prisioneros de guerra bolivianos
y se constituyó la Unión Nacional Revolucionaria. El doctor Félix Paiva ejerció la presidencia tras un golpe militar en agosto de 1937, ejerciéndola hasta agosto de 1939. Se firmó en Buenos Aires el Tratado Definitivo de Paz de la Guerra del Chaco, dando fin a este conflicto. José Félix Estigarribia, victorioso conductor de la Guerra del Chaco, llegó a la presidencia en agosto de 1939 con el voto y el apoyo del Partido Liberal. Creó los ministerios de Gobierno y Trabajo, Obras Públicas y Comunicaciones y Agricultura, Comercio e Industria. Se sancionó el Estatuto Agrario, se derogó la Constitución de 1870 y se propuso la nueva Constitución de 1940. Higinio Morínigo Martínez fue presidente del Paraguay entre 1940 y 1948, ejerciendo un régimen dictatorial nacionalista. En 1947 enfrentó una guerra civil junto al Partido Colorado y contra una importante parte de las Fuerzas Armadas, apoyada por civiles del Partido Liberal, del Partido Comunista y del actual Partido Revolucionario Febrerista. Juan Manuel Frutos Escurra ejerció la presidencia en 1948. La Asamblea Legislativa lo nombró sucesor del presidente Higinio Morínigo, luego de su derrocamiento a raíz de una sospecha que intentaría prolongar su mandato con el apoyo de las armas. Juan Natalicio González Paredes fue electo jefe de Estado el 14 de febrero de 1948, ejerciendo la presidencia hasta 1949. Una de las obras más importantes de su gobierno fue la estatización de la Compañía Americana de Luz y Tracción, CAL, que luego se convirtió en la ANDE mediante un proceso de nacionalización. Raimundo Rolón Villasanti, presidente del Paraguay a principios de 1949, pues a sus elevados principios de lealtad profesional como militar institucionalista, el general Rolón se dejó envolver a las mezquindades de la política y las intrigas del cuartel. Molas López, presidente del Paraguay en el año 1949, es recordado por su intelectualidad y su capacidad como orador público. El 27 de abril de 1949 asumió la presidencia provisional hasta el 14 de mayo. Fue depuesto 6 meses después. Era acusado de haber incumplido las metas fijadas como la restauración progresiva de las instituciones republicanas, igualmente de la moral pública. Federico Chávez Careaga, presidente del Paraguay de 1949 a 1954. El 11 de septiembre de 1949 asumió de manera provisoria. Elegido constitucionalmente el 15 de agosto de 1954, llevó a cabo una política nacionalista y de reformas sociales y económicas en contra de la opinión del Fondo Monetario Internacional. Tomás Romero Pereira, presidente del Paraguay desde mayo a agosto de 1954, luego del golpe de Estado que derrocara al presidente Chávez. Alfredo Stroessner fue el gobernante que más tiempo estuvo en el poder en la historia del país, siendo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación y a raíz de la abierta política pro-argentina del gobierno por medio de convenios de integración económica, derrocó al presidente constitucional Federico Chávez por medio de un cruento golpe de Estado. Para legitimar su gobierno fue convocada una elección, siendo el único candidato, lógicamente el triunfador. De esa manera asumió la presidencia el 15 de agosto de 1954. Cuando Stroessner llegó al poder, se encontró con una gran crisis social y económica. Su reto como nuevo mandatario fue sanear la economía durante los años 60. La economía mostró un crecimiento positivo y llegó a crecer en un promedio de 4,2% del Producto Interno Bruto. Stroessner firmó un tratado con Argentina, Brasil y Uruguay para permitirles a Paraguay exportar sus productos. Era respetado por su disciplina financiera de renegociar los préstamos que le garantizaba el Banco Mundial, lo que le permitió mantener una moneda estable. Durante su largo gobierno se realizaron numerosas obras, entre las que se destaca la construcción de la ruta Traschaco. Se asfaltaron otras importantes rutas, se construyeron puentes de gran envergadura como el río Tebicuarú, el de Remanso Castillo,
el de Concepción y los internacionales de la Amistad y otros sobre el río Apa, límite con el Brasil, y San Roque González con la Argentina. Se construyeron usinas hidroeléctricas como las de Acaradú, Itaipú y Yacyretá. Otros hechos destacados ocurridos durante su gobierno fueron el asesinato en plena vía pública del ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza y la visita del Papa Juan Pablo II, que canonizó el primer santo paraguayo, Roque González de Santa Cruz. El presidente Stroessner visitó numerosos países de varios continentes y recibió a numerosos presidentes y designatarios extranjeros. Durante los años 80, Brasil y Argentina regresaron a la democracia. El pueblo paraguayo aprovechó ese clima político para salir a las calles y manifestarse. Hacia el final de su largo gobierno, la sociedad paraguaya se vio convulsionada por numerosos conflictos políticos que condujeron a una asfixiante situación social que finalmente derivó en el derrocamiento del régimen en 1989. Cambia, todo cambia. General Andrés Rodríguez, periodo de su presidencia desde el 3 de febrero del año 1989 hasta el 15 de agosto del año 1993. Depuso el régimen del general Alfredo Stroessner durante la gesta del 2 y 3 de febrero del año 1989. Llamó a elecciones democráticas en ese mismo año, resultando electo él mismo para completar el periodo presidencial hasta el año 1993. Hechos importantes durante su mandato: la sanción y promulgación de la Ley 0189, que aprueba y ratifica la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. La firma del Tratado de Asunción en 1991, a través del cual se crea el Mercosur. La sanción de una nueva Constitución Nacional para el Paraguay en junio del año 1992. Ingeniero Juan Carlos Wasmosy accedió al poder mediante elecciones democráticas, siendo el primer presidente civil tras décadas de la hegemonía militar. Doctor Raúl Cubas Grau, su gobierno se debilitó rápidamente a raíz de una polémica decisión de conmutar una condena militar que pesaba sobre el general retirado Lino César Oviedo por una sublevación contra el gobierno anterior de Juan Carlos Wasmosy. El 23 de marzo del año 1999 es asesinado el vicepresidente Dr. Luis María Argaña, lo cual desemboca en una crisis política que supuso la muerte de 7 manifestantes en las plazas del Congreso, en un episodio conocido como el Marzo Paraguayo, acaecido entre el 26 y 27 de marzo del mismo año. Forzado por la situación y un proceso de juicio político en marcha, el doctor Raúl Cubas Grau renuncia a la presidencia de la República. Doctor Luis Ángel González Maqui accede al poder en marzo del año 1999 en cumplimiento a la línea de sucesión presidencial establecida en la Constitución Nacional. Lo hemos visitado en su domicilio y le preguntamos cuáles fueron los hechos más significativos que se produjeron durante su mandato en el campo de las relaciones diplomáticas. Escuchemos al doctor Luis Ángel González Maqui en una entrevista exclusiva para la Cátedra de Historia Diplomática del Paraguay de la Facultad de Derecho UNA. Aquí en mi libro, que lo edité, digamos, Revelaciones de un Presidente, Testimonio Político, en el año 2007, el prólogo me escribió uno de mis cancilleres, el último canciller, José Moreno Ruffinelli, ¿no? Una serie de logros que, según el canciller Moreno Ruffinelli, fue muy importante para mi país, porque son los que tienen más la temperatura, digamos, porque son el doctor Moreno Ruffinelli tenía ya una vasta experiencia en cosas de Cancillería, ¿no? Yo era un político no internacional, sino un político más local, de nuestras campiñas. Entonces, aquí él menciona uno de los logros en el área de relaciones internacionales, tales como Asunción sea sede del Tribunal Permanente de la Revisión del Mercosur. También él menciona aquí la cuota Hilton
para la exportación de carnes a la Unión Europea y el ingreso por primera vez, menciona él, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la OEA. El ingreso también por primera vez a la Comisión de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas. El reconocimiento de las asimetrías y de los fondos estructurales para el país en la cumbre del Mercosur de junio del 2003, prácticamente al retirarnos de nuestro mandato. La firma del acuerdo con India para su ingreso en el Mercosur. La primera reunión de los países sin litoral, esto me parece muy importante, de las Naciones Unidas en Asunción. La vicepresidencia de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en el 2001-2002, me parece trascendente también este hecho. También, digamos acá, la reapertura, dice, de la Embajada de Viena. En Viena, él lo resalta como un hecho importante de nuestra diplomacia. La supresión de consulados innecesarios. Y también, por primera vez, un informe sobre derechos humanos desde el gobierno. Desde la visión del gobierno, un informe de derechos humanos. Nicanor Duarte Frutos nació en la ciudad de Coronel Oviedo el 11 de octubre de 1956. Seguidamente el gobierno de Duarte Frutos implementó, entre otras, las siguientes medidas. Otorgó en forma gratuita 25.000 viviendas populares para familias de escasos recursos, destinó recursos de la hidroeléctrica binacionales Itaipú y Yacyretá para crear fondos sociales para inversión. Creó a través de la hidroeléctrica de Itaipú un cupo de beca para 5.000 jóvenes al año, triplicó el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y del Ministerio de Educación y Cultura. Fernando Lugo nació el 30 de mayo de 1951. El 30 de junio del 2008, Fernando Lugo recibió una dispensa del Papa Benedicto XVI para ejercer la presidencia de Paraguay. Seguidamente, el gobierno de Fernando Lugo repuntó la demanda laboral del sector de la construcción. A nivel de la política monetaria, la inflación también revela un dinamismo mayor debido al aumento de consumo, alcanzando actualmente el 4,5%, mientras que las exportaciones aumentaron en un 38,6% con respecto al periodo anterior. Doctor Luis Federico Franco Gómez. Ejerció su presidencia desde el 22 de junio de 2012 hasta el 15 de agosto de 2013. Accede al poder en cumplimiento a la línea de sucesión presidencial establecida en la Constitución Nacional, luego del juicio político a su antecesor, Fernando Lugo Méndez, en junio de 2012. El 29 de junio del 2012, el Mercosur decide suspender al Paraguay por supuesta ruptura del orden democrático interno. Dejemos que el doctor Franco nos comente cómo administró su gobierno la difícil situación del Paraguay en el seno del Mercosur, en entrevista exclusiva para la Cátedra de Historia Diplomática del Paraguay de la Facultad de Derecho UNA. Asumimos nosotros la presidencia, no tuvimos relaciones con los países de la región. En América Latina jugaron en carácter neutro Colombia y Chile y más o menos Perú. El resto de los países de la región, absolutamente todos en contra de Paraguay. Tuvimos sí el apoyo de los gobiernos de Centroamérica, de América del Norte, de Europa, de Asia. Significó para el Paraguay y para mí en particular, como encargado de las relaciones internacionales por Constitución, una amenaza, pero al mismo tiempo una oportunidad. Al tiempo que los países de la región no tuvieron relaciones con el Paraguay, inclusive en algunos casos retiraron sus embajadores. Brasil tuvo una actitud innecesariamente cáustica con el Paraguay, nos persiguió en todos los foros. Nosotros tocamos la puerta del Pacífico. Y aunque la gente no valora, aunque la gente no dimensiona exactamente lo que ocurrió,
y logró entrar al mercado del Asia, sin lugar a dudas fue un logro de nuestra gestión. Nosotros visualizamos una oportunidad, se estaba formando un grupo sólido entre Colombia, México, Colombia y Chile, también Perú, y logramos tomar contacto con ellos. En particular tuvimos muy buena acogida de la gente de México. En ese sentido, el presidente de entonces tomó contacto con nosotros, había pedido el apoyo para una candidatura. En el momento de aparecer en la foto nadie quería aparecer con Paraguay, pero en el momento que necesitaban el voto para un lugar en Naciones Unidas, para un lugar en la OEA, ahí llamaban por teléfono y existían todos. Nosotros tomamos con el canciller José Félix Fernández Estigarribia la decisión de acercarnos al Pacífico, porque el Pacífico tiene lo que el Paraguay precisa y Paraguay tiene lo que el Pacífico requiere. Entonces era una simbiosis perfecta. Pero Paraguay hasta hoy día es miembro invitado, de hecho no tenemos costa ni sobre el Atlántico ni sobre el Pacífico, pero formamos parte de la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Con todo lo que ello implica. Y algún día una de las potencialidades que el Paraguay tiene que desarrollar sin lugar a dudas es su Chaco. El Chaco nuestro, el Chaco paraguayo es la ventana más importante para poder llegar al Asia. Entonces en América Latina nuestra situación fue mala con el Mercosur, fue regular porque nos permitieron el ingreso con el Pacífico y pudimos acrecentar los vínculos de unión con el Caribe, con América del Norte, con Europa y con Asia. Horacio Manuel Cartes Jara ejerce su presidencia desde el 15 de agosto de 2013 hasta el 15 de agosto de 2018. Es el actual presidente de la República. Electo a través del sufragio popular, asume el poder en el mes de agosto de 2013 e inmediatamente comienza a negociar el reingreso del Paraguay al Mercosur. En diciembre de 2013, Paraguay finalmente reingresa al Mercosur. La moneda de cambio, la aceptación de Venezuela en el bloque regional. Mario Abdo Benítez, electo para el periodo presidencial desde el 15 de agosto de 2018 hasta el 15 de agosto de 2023. Fue senador de la Nación, se impuso en las recientes elecciones de abril de 2018 y debe asumir el cargo el próximo 15 de agosto. Una buena gestión del próximo presidente de la República hará que los paraguayos comencemos a recuperar la confianza en la clase política.